Radio Moderna presenta Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Ya queda con ustedes Robert Castro Guerra. Buenas tardes, amigos de Siempre con la Verdad, Radio Moderna, Radio Papá, 930 AM y por otros medios también, internet, Facebook, página web, etcétera, etcétera. Estamos todos los lunes desde las 4:30 de la tarde para conversar sobre la realidad política, la realidad social de nuestro país. Y hoy, antes de proseguir con esta edición número 35 de Siempre con la Verdad, o sea, ya tenemos 35 semanas aquí, 35 programas que estamos compartiendo con los amigos de Radio Moderna, y queremos primero que nada rendir un patriótico homenaje al peruano del milenio, don Miguel Grau Seminario. El peruano, creo que el héroe máximo de nuestro país, no porque se inmoló necesariamente en esta infausta guerra del Pacífico el año 1879, sino por lo que significa como persona, como peruano, como lo que hizo, y que dista mucho de los políticos que hoy tenemos en el país. Porque él fue un político también, él fue un diputado por Piura, por Paita concretamente, y demostró en el Congreso, y hoy en el Congreso, por ejemplo, cuando escucho decir de que tenemos 130 congresistas, de acuerdo a las normas legales peruanas, tenemos 131 congresistas en el Parlamento. 130 que han sido elegidos y 131 porque hay un escaño de honor debajo en la misma hemiciclo donde está el escaño de Miguel Grau Seminario, y es el primero que llaman cuando pasan la lista en el Congreso, y porque significó pues el político tal vez más destacado que haya tenido en la historia del Perú. Y ese peruano del milenio, ese peruano que se llama peruano del milenio porque fue elegido justamente como el peruano más destacado antes de finalizar el año 2000, ese milenio, ese milenio del 2000, muchos peruanos consideraron pues que no había personaje más destacado que pudiera significar el ejemplo al que todos queremos y tenemos que seguir y debemos seguir. Y dista mucho pues de los personajes políticos que hoy están en el Parlamento, ¿no? De los llamados padres de la patria, que casi todos están involucrados en actos de corrupción. Lamentablemente, casi todos están involucrados en actos de corrupción. Casi todos los partidos están involucrados en estos temas, tanto de izquierda, de centro, de derecha. O sea, no hay acá, lamentablemente, pues ninguna excepción de este lamentable lastre pues que tiene la humanidad, porque la corrupción es un problema de seres humanos, pero cuando ya la corrupción se organiza de tal manera pues que hacen del Estado toda una maquinaria para aprovechamiento personal en perjuicio de las grandes mayorías de seres humanos, y en particular en el caso peruano de peruanos que todavía no tienen agua, que todavía no tienen energía eléctrica, que todavía no tienen los medios para poder subsistir a los embates climatológicos, que todavía no tenemos los medios para poder desarrollar una educación con el nivel que quisiéramos ya para poder salir de este subdesarrollo que permanentemente hemos estado. Ya quisiéramos tener pues esos recursos que se llevan unos cuantos para poder disponer en favor de la salud. Entonces, lamentablemente pues desde arriba, desde rey a paje, pues prácticamente dentro del sistema estatal ocurre esto. No hay control, o se hacen los de la vista gorda, pero lamentablemente pues quienes deben dar el ejemplo son quienes han obtenido el principal liderazgo en la patria, que son los presidentes de la República. Y de los que tenemos vivos, empezando por el que está detenido, preso, el que está preso pues como condenado por corrupción, por delitos contra los derechos humanos, por el golpe de Estado que dio el año 92, Alberto Fujimori, empezando por ahí, que ha sido considerado el 7º presidente más corrupto de la historia de la humanidad. Empezando por ahí, continuamos con Alejandro Toledo, que enarboló la bandera de la democracia, enarboló la bandera de la anticorrupción y terminó ahora perseguido, fugado. Entonces, continuamos con el otro señor Alan García, que justamente Rodolfo
en instancias previas ha manifestado pues lo que ha sucedido y lo que está sucediendo, y esperamos pues que no sea pues una pantomima esta acusación fiscal, como lo hizo hace tiempo pues el señor Peláez Bardales, ¿no? Que hizo todo un show, una investigación de 6 meses y lo dio por exonerado de cualquier responsabilidad, o como se exoneró de delitos anteriores cuando hizo pasar pues prescribir los términos para que no la justicia no lo persiga y se fugó fuera del país con ayuda de Alberto Fujimori, con ayuda de Montesinos, porque nadie puede decir que no lo ayudaron ellos lo ayudaron para salir. Continuamos con el otro señor Ollantumala, de la tendencia de izquierda, está preso hoy día junto con su señora esposa. Y acá más lamentable, porque en el caso de Ollantumala dicen, estabas leyendo por ahí, parafraseando un dicho, ¿no? Dime qué abogado tienes para decir cuánta culpa tienes, ¿no? Y acá se ha conseguido pues al abogado Nakazaki, que estuvo defendiendo al señor Alberto Fujimori, y se conoce pues que el señor Nakazaki es un abogado justamente de estas causas, ¿no? Y tener como abogado a él ya implica, por lo menos, que hay graves responsabilidades que tendría que exculpar el señor abogado que hoy día tiene la pareja presidencial, la ex pareja presidencial. Pero decíamos pues que desde Alberto Fujimori pasando por Toledo tendríamos ayer el reportaje de Cuarto Poder, por ejemplo, que daba cuenta, ¿no? Del paso de Alan García tanto en la Universidad San Martín, la librería Crisol y otras empresas y organizaciones que habrían servido, ¿no? Que habrían servido como mascarón, como careta, para poder luego devolver, entre comillas, el favor y los pagos por los cuales la corrupción habría invertido en el gobierno de Alan García. Entonces estos habrían sido, pues, empresas que recibían como testaferros para luego contratar al presidente con unos sueldos millonarios prácticamente, y por ahí estaría digamos, el recorrido de este dinero en favor del expresidente García. Ojalá, digo, que la Fiscalía llegue pues a un buen puerto y determine esa responsabilidad que a gritos se escucha. Porque una cosa es que no se sepa y que no se escuche, o que no se escuche. Acá hay una grave responsabilidad y todos los indicios apuntan a que verdaderamente pues se habría constituido una gran red de criminalidad al estilo de la camorra, pues efectivamente, como lo ha llamado el fiscal, y también como comentaba pues Rodolfo antes de empezar este programa, si es de esta naturaleza esos niveles de corrupción, pues va a ser bastante difícil, porque acá en este tipo de situaciones ya comienzan no solamente las amenazas, sino los asesinatos puntuales a las personas que están involucradas en las investigaciones contra estas redes de corrupción. Tenemos pues el Cuarto Poder ha sido concreto, muy concreto, y creo que eso debe ser materia de una profunda investigación respecto del segundo mandato del señor Alan García. Respecto de Keiko, tenemos pues Keiko, pese a no haber sido nunca haber tenido un cargo público, efectivamente, ha sido primera dama luego de que Susana Higuchi pues no tuviera que dejar el cargo a raíz de las torturas y diversas imposiciones que le hizo pues el señor Alberto Fujimori cuando estuvo casado y estuvo en el primer gobierno que tuvo, y asumió pues Keiko Fujimori como primera dama. Digamos pues que ahí no haya tenido ella mayor posibilidad de manejo de ningún tipo, pero sí sabía, porque definitivamente hasta ahora no da cuenta, porque lo que ha pasado con estas investigaciones también, entre comillas, judiciales, no dan cuenta pues de dónde sacó el dinero Keiko Fujimori para poder mantenerse en el extranjero y tener los estudios que tuvo, no solo ella, sino sus hermanos también. Así que por ahí eso siempre va a quedar pendiente, pese a que el Poder Judicial ha manifestado que no habría responsabilidad directa de ella. Pero sí, durante la campaña presidencial hubieron pues una serie de actividades como los famosos cócteles profundos de campaña, donde habían millonarios ingresos por estas actividades de campaña.
por fondos de campaña. Es como cuando uno pues quiere postular a un cargo y hace pues una cena, puede pagar hasta 50, 100 dólares. He tenido oportunidad de participar en alguna cena. Pero se escuchaba pues que eran $700 por cubierto, $700 por vasito de un cóctel. Entonces es bastante inverosímil pues que esto pueda suceder. Y había dinero pues que no podía demostrarse que había ingresado a los fondos de Keiko Fujimori para su candidatura presidencial. Entonces acá estamos hablando no solamente de lavado de activos, sino de dónde provendría el dinero. Muchos hablan del narcotráfico. Veremos pues que las investigaciones puedan llegar a buen puerto y nos digan verdaderamente qué sucedió con estos famosos cócteles profundos de campaña de Keiko Fujimori. Y la subrayo acá en el caso de Keiko porque más allá lo voy a mencionar. Hemos tenido hoy día oportunidad de revisar la última encuesta de Ipsos respecto de los personajes más poderosos del Perú, donde tanto el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, aparece en primer lugar nuevamente, pero Keiko Fujimori está en segundo lugar. Keiko Fujimori es la segunda más poderosa del Perú, porque definitivamente maneja el Congreso. Ella no tiene cargo público, pero maneja el Congreso. Y ese Congreso, con la cantidad abusiva de congresistas que tiene en su bancada, pues definitivamente le da un poder a Keiko Fujimori como para poder manipular la situación política del Perú. Y justamente pues eso motiva a esta situación que está en estos momentos que sucediendo en el Congreso, donde supuestamente ya se habrían bajado las aguas, se habían tranquilizado las aguas, y nuevamente pues el Congreso en fila contra el presidente de la República hace que la Comisión Lavajato lo cite, el presidente reacciona de la misma manera y hoy día estemos en una situación nuevamente de zozobra y no sepamos qué puede ocurrir este jueves, por ejemplo, con la presentación del gabinete de la señora Mercedes Arauz, que va a pedir que la consideren pues que la aprueben su presentación. Entonces tenemos ahí una preocupación bastante poderosa para sostener que acá no se ha llegado a ningún acuerdo o por otro lado, como también he leído, que podrían estar ambos de acuerdo para que nunca haya pues una tranquilidad política y nos tengan así los 5 años de gobierno. No sé, hay varias cosas que especular acá, pero vamos a ir a una pausa y retornamos inmediatamente aquí en Siempre con la Verdad. Continuamos aquí en Siempre con la Verdad, Radio Moderna, Radio Papá, programa número 35, 9 de octubre del año 2017. Y estábamos conversando pues respecto de esta situación de corrupción en donde los presidentes o expresidentes inclusive estaban ya algunos detenidos, algunos perseguidos, otro preso como es el caso de Fujimori, su hija involucrada como candidata presidencial en estos temas de lavado de activos. Estábamos preocupados porque se habría formado nuevamente, no sé si es una cortina de humo, si están distrayendo algo, pero ante la inminente pues presentación del gabinete Arauz al Congreso de la República para pedir el voto de confianza, estaría pues esta situación de zozobra nuevamente que ha sucedido a raíz de la convocatoria, de la citación a un interrogatorio, a una investigación que le estaría haciendo el Congreso de la República, la Comisión Lavajato puntualmente, repito, al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y efectivamente, o sea, sabiendo pues cómo está ese Congreso, no hay garantía de absolutamente nada. Sin embargo, es el Congreso de la República. Y el presidente de la República también, sabiendo cómo está la situación, responde de la misma manera altisonante ante una convocatoria que le hace el Congreso para responder a un pliego de preguntas, un interrogatorio puntual sobre sus funciones, lo que habría habido durante el tiempo que fue primer ministro con el presidente Toledo y allá por el año 2001, 2002, etcétera, ¿no? Entonces, no sabemos qué cosa está pasando o qué cosa va a pasar, porque si bien Pedro Pablo Kuczynski como presidente de la República tiene la prerrogativa de asistir o no, y por último de no asistir hasta que él deje el cargo, desde el mandato, pero tal vez hubiera respondido, de ser el caso, de otra manera, en la medida de que estamos tratando pues de que algo camine en el Perú. Algo digo porque
definitivamente todas las aristas parecen estar siendo bloqueadas en contra del desarrollo nacional, y tal vez esta del Congreso pueda ser la más complicada. Y a lo mejor tampoco nada le costaba a Pedro Pablo Kuczynski responder de una manera más hasta mediática, a fin de ganar la posición al Congreso, a este Congreso fujimorista, en contra de lo que pretenden hacer o pretenderían hacer para perjudicar esta gestión del presidente PPK. Pero en fin, así están las cosas. No sabemos qué va a pasar. Mercedes Arauz ha pedido el día jueves 12 para poder presentarse, exponer su plan de gobierno y solicitar el voto de confianza. Vamos a ver, ha hablado con todas las bancadas, supuestamente ya habría estado arreglado, ¿no? El tema no solamente con la bancada del gobierno, de Keiko, sino también con las otras bancadas de minoría. Pero ahora vamos a ver qué va a suceder. Y decíamos también pues que en esta cuestión de la corrupción y donde están los presidentes de la República pues involucrados en una serie, o expresidentes involucrados en una serie de denuncias, teníamos pues el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Su nuevo abogado, el famoso penalista César Nakazaki, bueno, que estuvo defendiendo el caso del presidente o del expresidente Alberto Fujimori, hoy asume la defensa de Nadine Humala. Entonces, ¿por qué asume la defensa de Nadine Humala? Eso es lo que todo el mundo está preocupado, porque se dice que si consiguen este abogado específicamente es porque tienen algunos problemas que no puede resolverse normalmente, entre comillas, y necesitarían pues de una influencia mayor para poder salir airosos y por lo menos seguir los procesos en libertad. Vamos a ver qué sucede, porque en realidad César Nakazaki ha estado pues tomando este tema de manera mediática, ha estado paseándose por los diversos medios, pero también algo que me llamó la atención fue una primera declaración que hizo respecto a este tema el señor Nakazaki, en el sentido de que primero como que le tuvo que ir a pedir permiso a Alberto Fujimori, o por lo menos eso se entendió, y no sé pues si Alberto Fujimori esté tratando de ayudar al señor Humala, esté recomendándole a este abogado para que lo defienda, hayan conversaciones internas allí en el penal donde ellos dos están, de la DIROES. No sé qué tanto nivel de contacto, relación o estén haciendo dentro de este penal, para que pueda el señor Nakazaki, como él mismo dijo, primero fui a visitar al señor Alberto Fujimori y luego fui donde el señor Humala para poder asumir la defensa de la expareja, la llamada expareja presidencial. Entonces acá hay algo bastante, digamos, preocupante, por no decir raro. Sin embargo, ya en breve sabremos pues la realidad de la situación. Y por otro lado teníamos pues dejando al último lugar casi, ¿no? Alejandro Toledo. Alejandro Toledo ha sido hace poco bastante involucrado pues, ¿no? Por el señor Maiman, quien se acogió aparentemente pues a esta famosa confesión sincera y habría delatado una serie de manejos irregulares o no legales, por decirlo lo menos, en favor de Alejandro Toledo. Su defensa de Alejandro Toledo, el señor Heriberto Benítez, ha estado pues haciendo lo imposible para poder liberar o tratar de exculpar o tratar de iniciar algunas acciones que puedan liberar a Alejandro Toledo de esa responsabilidad y de esa persecución, entre comillas, como él lo califica, esa persecución que tiene a nivel mundial, porque hay una orden de captura mundial, si bien que creo que se había levantado, ahí está, o por lo menos lo habían exculpado, algo habría en este tipo de trámites, pero ¿qué está pensando Alejandro Toledo? Alejandro Toledo le estaban mandando un salvavidas para que también se acoja a esta confesión sincera, pero si se acoge a una confesión sincera el presidente Toledo, significaría que habrían peces más gordos que él dentro de este mar de corrupción. Entonces eso también preocupa. ¿Quiénes están detrás de Alejandro Toledo? Se supone que Alejandro Toledo es el máximo exponente en ese grupo, supuestamente esa red de corrupción que hubo durante su mandato. Pero si Alejandro Toledo se acoge a una confesión sincera, ¿a quiénes va a delatar? ¿Va a delatar a otros presidentes? ¿A gestiones anteriores?
Creo que por ahí no es el caso de una confesión sincera en un proceso puntual como es el que se le está denunciando del tema de Coteva y lo demás. Ahí creo que el Poder Judicial tiene mucho que decir y esperemos pues que más pronto que tarde sepamos de esta situación de corrupción que lamentablemente, miren, ya tenemos casi media hora hablando sobre este mismo tema y la cosa sigue. Ya tenemos varias semanas también hablando de los temas de corrupción. En fin, bueno, así es como estamos. Y decíamos pues que en la última encuesta, ojo, esta encuesta ha salido publicada en todos los medios hoy día. Es la famosa encuesta de lo más poderoso del 2017, ¿no? Hemos sacado no solamente de internet, sino hemos bajado, hemos leído en varios medios de comunicación esta situación donde, bueno, dicen pues que Pedro Pablo Kuczynski es el más poderoso. Le siguen inmediatamente Keiko Fujimori, Mercedes Arauz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá tenía una información bastante interesante respecto de quienes han ingresado recién, pero algo sorprendente, ¿no? Que es, por ejemplo, que el fiscal de la Nación aparece por primera vez entre los 30 más poderosos del país. Pablo Sánchez Velarde, que es el fiscal de la Nación, ocupa hoy el puesto 26 en esta encuesta sobre lo más poderoso del país en el año 2017. ¿Qué significa esto? Que los que han participado en esta encuesta consideran de la responsabilidad, de la grave y alta responsabilidad que tiene el fiscal de la Nación respecto de las denuncias y las investigaciones que se están haciendo sobre corrupción contra los principales personajes del país. Y no solamente los personajes políticos, sino también los personajes del ámbito empresarial. Porque ya sabemos que esta corrupción viene por el lado empresarial, privado. Entonces, si no hubieran corruptores, no habrían corruptos. Acá hay ambas partes y ambas partes tienen que investigarse. Y el fiscal de la Nación tiene una alta y grave responsabilidad de hacer efectiva estas denuncias. Por esta razón, infiero, ¿no?, de que hoy se le considera dentro de los 30 más poderosos del país al señor fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez Velarde, quien, repito, hoy ocupa el puesto 26. Ya sabemos los demás han bajado y han subido de acuerdo a esta orientación del... Acá tenemos una hoja más detallada, aunque dicen que en qué instituciones... estas son las que confían los peruanos. Esta es otra información que tenemos. Pero en fin, a propósito de eso, de las instituciones que confían los peruanos, está más o menos ligada al tema de las corrupciones, ¿no? Porque acá los partidos políticos son los últimos que aparecen en los niveles de aprobación. 78% desconfía de los partidos políticos. 78%. Y ojo, que todavía tenemos pendiente lo que denuncié semanas anteriores respecto de que el Congreso en breve va a aprobar, o ya aprobó, pero va a enviar al presidente de la República para su promulgación esta norma que impide que los independientes, los movimientos independientes, puedan participar en las próximas elecciones municipales. Entonces, si tenemos acá los partidos con un 78% de desaprobación, ¿qué pasa con los independientes que queremos participar? Entonces están tratando de cerrar, prácticamente de ahorcar a esta democracia a fin de que todavía la gente tenga que elegir obligadamente por los partidos políticos, cuando la obligación sería, si es que quiere hacerse una reforma electoral, pasar pues por una democracia interna y que se ajusten las normas a fin de que tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la OMPE puedan intervenir en las elecciones internas de cada partido político. Cada partido político tiene que tener un padrón de militantes debidamente verificado por la OMPE, debidamente registrado a través de y corregido a través de la RENIEC, ¿no? Porque todos los ciudadanos pasamos por ahí. La OMPE tiene la obligación de organizar los procesos electorales y tendría la obligación, en todo caso, de participar coordinadamente con el tribunal interno de cada partido político para verificar la veracidad de esos resultados. Y asimismo el Jurado Nacional de Elecciones como responsable nacional de todo proceso electoral en el país. Entonces aquí tenemos que, primero, si queremos que estos partidos políticos puedan tener verdaderamente una presencia política de alto nivel y sean verdaderamente el sostén de la democracia, tenemos no que cortarle las alas a los independientes, sino tenemos que fortalecerlos, obligando a que exista pues un ente externo a los partidos que puedan verificar la democracia interna que hoy definitivamente no hay
en ningún partido político. Eso es lo que sucede en este país, y estas encuestas, pues, que periódicamente nos arrojan diversas instituciones como Ipsos, como otras organizaciones que se encargan de estas tareas, pues nos dan cuenta, pues, y decimos acá, los partidos políticos en último lugar, la CONFIEP, perdón, no la CONFIEP, el Congreso de la República. El Congreso de la República tiene 72% de desconfianza. La CONFIEP 43%, la CGTP 54%, los sindicatos 62% de desconfianza, el Poder Judicial 64% de desconfianza. 55% tenemos la Contraloría, o sea, la Contraloría no controla a nadie, ya hemos visto qué ha pasado. Salud 55%, la Fiscalía de la Nación tiene un 59%. Sin embargo, el fiscal, o sea, pese a que la institución históricamente pues parece no haber funcionado, este fiscal aparentemente tendría, se le estaría dando pues algo de aire para que pueda estar denunciando estas corrupciones y liderando estas investigaciones en favor de todos los peruanos. Vamos a una pausa y vamos a retornar aquí en Siempre con la Verdad. Esta semana tenemos dos actividades importantes, dos actividades importantes, y la próxima también, de las cuales vamos a dar cuenta en breve. Pero antes de pasar a ello, queremos finalizar estos comentarios respecto de la situación política, sobre lo que se estaría también pugnando, ¿no? Porque desde que regresó el presidente de PPK desde el Vaticano, anunció pues que el indulto estaba ya casi, si bien es cierto, no estaba acordado per se, decía que todo dependía pues del informe médico. Y hoy se escucha con más fuerza que este indulto estaría ya listo en favor de Alberto Fujimori. Entonces no sabemos si esto también forme parte de estas denuncias, de estas digamos, presiones que hace el Congreso contra PPK, no solamente para que vaya a ver el tema del lavajato, sino también para tratar el tema de la presencia de la ministra el día jueves 12 en el Congreso para el voto de confianza que va a solicitar. En fin, ya lo veremos en breve. Pero decía que esta semana tenemos dos actividades. Una definitivamente mañana, que tenemos el esperado encuentro final, el último encuentro de fútbol, por el cual después de 36 años, si no me equivoco, podría el Perú retornar no a los mundiales, porque definitivamente estos encuentros que tenemos son parte de un proceso mundial para saber quién es el mejor equipo de fútbol del mundo, pero sí para esa final prácticamente entre 24 equipos, si no me equivoco, donde estaría presente pues después de España 82 el Perú. Entonces ojalá pues que esta final que tenemos acá, entre comillas, de estas eliminatorias, pueda aprobar Perú con un resultado favorable en cuanto se refiere a ganar el Perú-Colombia del día de mañana. Pero así como tenemos y estamos entusiasmados, sí, 2-0, efectivamente, estamos de acuerdo, creo que ese va a ser el resultado final, y también tenemos que estar preocupados por algo que a veces no lo tomamos en cuenta. Este viernes 13 de octubre a las 8 de la noche va a haber un simulacro nocturno por sismo. El INDECI, ¿no?, que es Defensa Civil, ha programado un simulacro este viernes 13 a las 8 de la noche, pero no sé si haya poca difusión. En todo caso, queremos acá colaborar desde esta tribuna para que todos estemos atentos a las 8 de la noche y podamos desarrollar las actividades de prevención y hacer pues lo que podríamos hacer, lo que deberíamos hacer en un momento de esta situación de sismo que podría ocurrir en cualquier momento aquí en el país. Tenemos que estar atentos, no solamente porque el simulacro de sismo implica también un tsunami. Ya se ha determinado, por ejemplo, que en Las Palmas se desarrolle la visita del Papa, ¿no es cierto?, el gran encuentro de Lima por el Papa, pero ¿por qué? Porque en la Costa Verde podría ocurrir un tsunami en caso de sismo. Entonces tenemos que estar prevenidos. La prevención significa mucho para el desarrollo. ¿Por qué? Porque no nos agarra pues como años anteriores, donde ocurre cantidad de muertos, cantidad de heridos y finalmente también destrucción de todo lo que es material. Tenemos que proteger eso, pero algo que no necesitamos esperar el día 13. Todos debemos tener
nuestra mochila de supervivencia, ¿no? Con artículos de emergencia. Esta mochila de emergencia implica pues una serie de elementos que debemos tener en ella, no solamente bebidas, abrigos, alimentos no perecibles, elementos para la higiene, en general, cosas que lo mínimo que podríamos necesitar para poder subsistir por lo menos 48 horas fuera de nuestro hogar, porque en caso de que haya un sismo de gran magnitud, seguramente vamos a tener que estar fuera de los hogares por un determinado tiempo, lo mismo que ha ocurrido hace poco con México, por ejemplo, pero necesitamos pues tener algunas cosas y no vamos a retornar a nuestros hogares para sacar las cosas en pleno sismo o en plena emergencia, cuando no sepamos pues cuánto dure las réplicas. Más de 4.000 réplicas han habido en México después del sismo último que ha habido, y acá pues cómo sería. Entonces tenemos que tener siempre nuestra mochila de emergencia que pueda por lo menos satisfacer las necesidades de los que viven en un solo departamento, en una sola casa aquí en Lima. Y esto es a nivel nacional. Ojo que a nivel nacional es este simulacro de defensa civil. Y defensa civil es tarea de todos. Y decíamos que también tenemos otra tarea importante que queremos tratar y para lo cual habíamos conversado con gente de los amigos del INEI, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, a fin de que pudieran un representante, no necesitábamos que venga necesariamente el presidente o el jefe del INEI, el señor Aníbal Sánchez Aguilar, para poder conversar respecto de algunos temas del censo que va a llevarse a cabo el próximo domingo 22 aquí en todo el país. En realidad van a haber 3 censos. Va a haber el 12º Censo Nacional de Población, el 7º Censo Nacional de Vivienda y el 3er Censo de Comunidades Indígenas. Estos 3 censos que van a llevar a cabo el día domingo 22 de octubre implica una serie de actividades que tenemos que nosotros los ciudadanos que desarrollar. En primer lugar, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde tenemos que estar inamovibles en nuestras viviendas esperando que pasen los agentes del INEI para que hagan el censo correspondiente en cada vivienda. Entonces estábamos preocupados. ¿Por qué? Porque leíamos en una entrevista anterior que salió publicada en un medio de comunicación aquí en Lima, en Perú en realidad, donde entrevistaban al jefe del INEI, y el jefe del INEI el día 6 de octubre, o sea, estamos hablando hace 3 días, ¿no? 4 días, hablaba que el proceso de reclutamiento, ¿no? ¿Cuántos voluntarios necesita el INEI para el censo nacional? Y la respuesta fue: el censo de reclutamiento ha crecido rápido. Debemos tener 580.000 voluntarios y vamos por 1/3. O sea, estamos hablando de que recién 1/3 de voluntarios recién están disponibles para el censo del próximo domingo, la siguiente semana. Estamos a 15 días del censo. Entonces, los 100.000 jefes de acción o de sección reclutarán a miles de personas jóvenes desde el quinto secundaria que deben participar y deben ingresar a la página web, etcétera, etcétera, para poder estar listos y cada uno empadronar 13 viviendas. Pero ¿qué sucede? Pues no sabemos si esto ya se cumplió. Va a haber un incentivo. Tenemos entendido que los trabajadores de la administración pública y privada que sean voluntarios descansarán el día 23. Asimismo tendrán un certificado de participación que lo firmará el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Es la primera vez que se hará esto. Es un acto histórico, según manifiesta el señor Sánchez. Y además recibirán un incentivo económico y les entregarán una bolsa de trabajo. Entrarán en una bolsa de trabajo del INEI para que estén dentro de nuestro sistema de acuerdo a la necesidad personal que se requiere. Y el Congreso aprobó el año pasado, como se sabe, en diciembre del 2016, el presupuesto nacional de la República, ¿no? Donde el censo nacional estaba involucrado y para ello se había dispuesto 173 millones de soles. Me preocupa porque, por ejemplo, en el caso particular de quien les habla, yo he recibido el día de ayer o anteayer, recibí un correo electrónico donde primero me comunicaron por teléfono la necesidad de que apoyemos todos los vecinos. En este caso yo, como vecino de San Miguel, tengo un local, ¿no?, de trabajo, donde me piden el local aparentemente para poner espacios publicitarios, colocar afiches y en realidad para algún tipo de apoyo en este sentido y concientizar a la población que no hay ningún problema, estamos todos dispuestos a apoyar
y el censo, yo lo he manifestado en ediciones anteriores. Sin embargo, me preocupa que se esté solicitando desayunos. Está pidiéndose la donación de galletas, agua, sándwiches triples u otros alimentos que ustedes, o sea, que en este caso que yo vea por conveniente. Y lo digo esto porque en realidad hay un presupuesto, ¿no? Y este presupuesto, que repito, es de 673 millones de soles, no sé si está considerado pues el tratamiento al personal justamente que va a requerir de estos sándwiches, de estos desayunos, de esta agua, etcétera, ¿no? Porque son, ¿cuánto me decía acá el señor? Son 580.000, 1,5 millones de voluntarios se requiere, porque tenían 580.000. Más o menos 1,5 millones de voluntarios que hay que darles, e inclusive hasta el incentivo económico que ha manifestado el señor Sánchez que se le va a entregar. No indica cuánto, sin embargo habla de un incentivo económico. Pero en realidad, 420 soles por ese día. Ah, caramba, bueno, ojalá. Pero entonces, ¿para qué las donaciones? Me preocupa ello. ¿Ve? Acá me están informando de que hay 420 soles que se va a disponer por cada voluntario. Pero no sé, si esto es así, ¿a son de qué se están enviando cartas a los vecinos de diversos distritos? Entiendo yo, porque esto a mí me contactó una persona que está haciendo la tarea allí en el distrito de San Miguel y que tengo entendido está mandando diversas cartas pidiendo apoyo, donaciones de alimentos para los censos nacionales de este domingo 22 y envían oficios, ¿no? A mí me ha correspondido el oficio 004-2017, ¿no? Del INEI, etcétera, INEI/J. Entonces, tengo entendido que hay otros vecinos, otras empresas, incluso que han recibido este tipo de oficio pidiendo la donación. Entonces, si esto es así, bueno, no sé qué tanta seguridad tenemos de que los gastos estén debidamente controlados. Por lo menos tendría que habilitarse pues un presupuesto inmediato para que pueda disponer INEI de todo ello. Bueno, eso es lo que hubiésemos querido conversar, entre otras cosas. Queríamos saber también, no solamente la inversión, porque ya se sabe, ha habido una publicación al respecto, pero ¿cuáles son los objetivos del censo? ¿No? Dice que va a recogerse información de más o menos 9.800.000 hogares. Se supone que superamos los 31 millones de habitantes, pero el detalle se va a encontrar en esto. Pero exactamente cuál es el cuestionario, más o menos, queríamos tener cierta información para poder expresarla a los ciudadanos, a los amigos de Radio Moderna, para que el día de la encuesta de este gran censo no tengamos problemas en brindar esa información. Porque a veces hay, no sé, pues he participado yo también en algún momento como censor es el caso, es el término, pero habían vecinos, personas que no tenían la información o dudaban en dar la información, porque tenían miedo de que esa información pudiera significar que la SUNAT o alguna otra institución del gobierno le aplicara algún tipo de impuesto adicional por determinada información que puedan brindar. Entonces tenemos que ser claros en todo esto para que no haya miedo, porque el censo es importante. El censo es muy importante porque tenemos que saber, para poder planificar proyectos de desarrollo a nivel nacional, a nivel regional, a nivel distrital o provincial inclusive, tenemos que saber cuántos somos, qué tenemos, y eso significa pues hacer todo un censo, un catastro, como otros lo llaman también, y tener la información a la mano respecto de todo esto y saber, pues, si somos acá en el Perú 31 millones de habitantes, saber cuánto tenemos que disponer para la salud, para la educación, para el agua. No tenemos agua, cuántos no tienen agua, cuántos no tienen energía eléctrica, cuántos asisten a un colegio privado, cuántos asisten a un colegio público, etcétera, etcétera. Hay una serie de información que se va. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a retornar sobre este mismo tema aquí en Siempre con la Verdad. Continuamos aquí en Radio Moderna, Radio Papá, Siempre con la Verdad, y hablábamos del censo que se va a llevar a cabo este día domingo 22, estamos hablando de acá exactamente a 14 días, y que tenemos que estar pues entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde esperando pues que nos pasen a censar en nuestras respectivas viviendas.
preocupados del presupuesto, preocupados de que tengamos la cantidad suficiente de voluntarios para que puedan desarrollar esta actividad, preocupados también porque deberían, pues, en todo caso, hacer una difusión mayor. Sabemos que han sido colocados varios letreros, pero debería tal vez hacerse, pues, una difusión mayor por los medios de comunicación masivo, tipo televisión, que es donde el censo, la mayor parte de ciudadanos, pues, revisa, ¿no? La internet, etcétera. Hay una serie de mecanismos para poder conversar, pero también preocupados porque, digamos, si bien es cierto, ha habido una mejora, en cierta forma, en algunos lugares del país, esta mejora de la lucha contra la pobreza, pues, que afectó en general una cantidad bastante elevada, hoy se reduce en algunos lugares, pero en otros no. Y preocupados para saber cuántos somos en esos lugares donde la pobreza todavía sigue siendo elevada, todavía sigue siendo alta esa pobreza. Preocupados para saber qué preguntas puntuales se va a desarrollar en este cuestionario. Porque una cuestión es tener las preguntas para Lima, por ejemplo, o las principales ciudades del país, capitales de los departamentos, capitales de provincias, y otra es tener las preguntas o cuestionarios para los ciudadanos que están fuera de estas jurisdicciones, de este radio. ¿Por qué? Definitivamente porque es son otras las necesidades, otros los cuestionamientos, otra la educación, inclusive la forma de expresar y de conocer esta realidad. Entonces habría que tener, pues, si bien es cierto, el censo será la fotografía de esa realidad en ese momento, vamos a ver, pues, qué tanto va a significar de importancia para el uso de esta información en favor de los planes de desarrollo que tienen no solamente los gobiernos nacionales que puedan ejercerlos, sino los gobiernos regionales y municipales en todo el país. Ojalá, pues, que tengamos contacto para la próxima semana con alguien del INEI. Ya estaríamos muy cerca del censo, pero necesitamos tener algo de información que rogamos, pues, tener a la mano por parte del INEI. Y ojo, que el INEI, en esta encuesta justamente que hemos leído en el bloque anterior, el INEI se encuentra, pues, como una de las más reconocidas, ¿no? Tiene un 59% de confianza. O sea, casi 60% confía en el INEI y solamente un 26%, pues, desconfía del INEI, de la información en todo caso. Y estamos hablando, pues, que esta encuesta, ¿no? Es una encuesta que nos va a dar estamos hablando de la encuesta respecto a los que confían, de las instituciones que generan mayor confianza entre los peruanos. Esta encuesta nos da a notar qué es lo que consideramos o qué instituciones consideramos como positivas o no. Y si el INEI tiene que se encuentra en el 6º lugar de las instituciones públicas en las que más confía la ciudadanía, debería, pues, ser un poquito más abierta, más información, porque en realidad hay mucho todavía que conversar aquí respecto a este gran censo que se va a llevar a cabo, repito, el día domingo 22 a nivel nacional. Y bueno, pasando a otro tema, tenemos que el día hablábamos, pues, que mientras hablábamos de los temas de corrupción, hablábamos de los temas de los presidentes de la República que están involucrados en este tema, los diversos partidos que están también involucrados, la posibilidad de que el indulto de Fujimori continúe siendo una motivación de esta presión que hace el Congreso a PPK, tal vez, no se sabe, vamos a evaluarla. Y teníamos otros temas, pues, que lamentablemente nos llevan a tocar, que son un poco, digamos, más mortales. Que ayer hemos visto, pues, dos casos concretos de abuso, ya no sería aquí un abuso del machismo, como muchos erróneamente lo manifiestan, sino es el abuso de personas que están definitivamente o están enfermas o tienen un problema que tenemos que corregir en el país. Hay gente que esto no es machismo, son actos de locura que ocurren se evidencia que es contra las mujeres generalmente, pero
la cuestión es que no debería calificarse como una situación solamente machista. Hay mucha violencia en las familias, de los padres a los hijos, ¿no es cierto? De las mamás a los hijos, ¿no? Entonces, acá hay mucho problema de salud mental que no se está considerando en el país. Entonces, yo conversaba pues con unos amigos anoche que estábamos viendo esta noticia que nos parecía verdaderamente aberrante, pero el tema está en qué está haciendo el gobierno, qué hacen los gobiernos de turno por la salud mental de los peruanos. Acá no es un problema si es de machismo, si es feminismo, antifeminismo. No estamos hablando de hombre ni de mujer, no estamos hablando de género. Estamos hablando de personas que reaccionan ante una situación indebidamente y de una manera bastante negativa por situaciones X que puedan suceder y que perjudican la salud, la vida de muchas personas. Entonces, repito, no estamos hablando acá de género, estamos hablando de salud mental. Y el gobierno hasta ahora no plantea absolutamente nada en el tema de salud mental. No hay absolutamente ningún gobierno, no solamente este. No hay ningún gobierno que desarrolle política de salud mental en favor de la ciudadanía en el Perú. Tenemos 1000 ejemplos que pueden haber, que podemos dar respecto a estos temas. No solamente, repito, es el abuso de alguien, de una persona contra otra. Generalmente, bueno, del varón contra la mujer, tal vez porque tenga la mayor fuerza física en estos casos, pero también tenemos abusos de los padres, madres y padres contra los hijos, los hijos contra los adultos mayores, contra los abuelos, contra los papás. Entonces hay todo esto que se genera y que no se ve en las noticias. Lo de ayer que ha habido es porque, no sé si sea por el apellido, los apellidos que estén involucrados en este problema, pero hay casos que se notan y se ven y se conocen, que son mucho más aberrantes, como repito, esa es la palabra que corresponde, y que no podemos estar pues dando cuenta todos los días de algo que el Estado debería ya poner un fin a través de alguna política de desarrollo de la salud mental acá en el país. No hay salud mental. Y no van a decirme pues que Estados Unidos está igual porque sale un loco también a disparar y matar decenas de personas. No es esa la situación. No sabemos si Estados Unidos desarrollará o no desarrollará esa política de salud mental. No nos interesa, por último. Nos interesa que aquí donde estamos viviendo, donde estamos haciendo patria, que es nuestro país, el Perú, tengamos políticas de desarrollo de salud mental para que evitemos pues tener estas situaciones tan deplorables pues como es las agresiones que se han visto ayer. Las noticias hoy y ayer en todas las redes sociales, las televisoras nos han mostrado pues cómo lamentablemente estamos llegando a una situación de incivilización. Pero esta situación de incivilización no es porque estemos retornando a algo así, sino pasa porque el ser humano pues no tiene el desarrollo, la salud, el mental, repito, debidamente pues atendida. Y hay que aquí mucho pan por rebanar, empezando pues como tuvimos acá pues a una doctora dirigente de una zona del Ministerio de Salud que nos daba cuenta pues que cómo se maneja la política de salud en el Perú. Si la política de salud en general no es tratada debidamente, en general, menos el tema de la salud mental, que lamentablemente pues se está haciendo evidenciando que no es lo que debería ser. Dicho esto, pues ya para terminar un poco este programa, donde hemos dado cuenta de algunas noticias bastante ingratas y esperando pues que las diversas actividades como es, repito, el censo y este viernes el día del sismo, del día del simulacro de sismos, podemos decir pues que esperamos pues que este domingo nosotros el año 1982 vimos por última vez a la selección peruana estar en un mundial. Después de ello, ni nuestros hijos, y algunos ya tienen nietos, ni los nietos de estas nuevas generaciones han podido ver. Pero ¿qué significa ello? Yo no lo tomo tanto como que participemos o no en un campeonato de mundial, porque a lo mejor podemos llegar, pero la cuestión es tener ahí una buena participación, una buena performance. A España 82 se llegó con un equipazo supuestamente, pero después hizo agua en España y terminamos pues goleados.
y creo que no, si bien es cierto, nos calificaban entre los 4 mejores equipos antes de llegar al Mundial, y al final terminamos entre los 4 peores equipos de esa justa, pero no es tanto eso lo que me preocupa, ni me preocupa sí que no salgamos tan abollados de ese encuentro mundial, porque sabemos que hay mejores equipos, sino por lo que significa psicológicamente para el peruano y para las nuevas generaciones este tipo de participación. La satisfacción, la emoción que puede sentir muchas generaciones que nunca han visto participar a nuestro país en estos campeonatos mundiales. Entonces va a significar mucho levantar el ánimo para los peruanos, que está bastante golpeado. Pero acá viene también el otro tema de los dirigentes que tenemos, la dirigencia no solamente deportiva, sino la dirigencia política. Ojalá pues que no haga mella de esta situación y que no se aprovechen de esta situación, incluso indultando pues al presidente Fujimori o al expresidente al día siguiente de que el Perú pueda campeonar y pasar a campeonar en esta eliminatoria y pasar pues a Rusia 2018. Entonces, no nos aprovechemos de esta situación, tratemos de tener los pies sobre la tierra, pero en el mejor de los casos, pues, yo creo que los jóvenes son los que deberían aprovechar de manera emocional, por fin, un triunfo peruano y estar en Rusia 2018, como muchos esperamos en todo el país. Dicho esto, bueno, los esperamos la próxima semana aquí en Radio Moderna, Radio Papá, para comentar algunas de las noticias más importantes que hemos vivido durante la semana que va a comenzar hoy. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Radio Moderna presentó Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Nos encontramos la próxima semana.